¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Obed y en esta ocasión vamos a tener una segunda mesa de diálogo. La primera la tuve con mi amiga Paola y en esta ocasión tengo aquí a mi amiga Areli. Areli, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy contenta de recibir esta invitación para continuar con las pláticas acerca de la consulta. Muchas gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Profa, tenemos aquí también a una profesora de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México, que es la profa Mayra Pérez. Profa, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Pues aquí con la expectativa de iniciar, pues a compartir ideas sobre un tema tan de coyuntura que está ahorita, ¿no? Pero que tiene un trasfondo muy importante. Y agradecida, por supuesto, con la invitación. Qué bueno, profa, me alegra mucho. La profa es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, tiene maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por parte de la UAM y es candidata a grado de doctora en Gestión Política de Innovación por el Instituto Politécnico Nacional. Em, Ha participado en varios encuentros académicos y en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, también ha escrito, ha publicado 20 artículos y ha escrito 2 capítulos en un libro. Que ¿Me podría decir cuál es el libro, profa? Ahí por si nuestros videntes les interesa leerlo. Claro, lo sacó nuestra universidad también y es hitos demográficos, en un apartado, en una sección especial que se hizo sobre la migración, cuando estábamos justamente iniciando estas caravanas migrantes. Pero bueno, ahí lo encuentran, hitos demográficos, está también editado por la universidad, entonces quizá en alguna biblioteca universitaria, aunque ahorita es difícil el desplazamiento, por ahí se encuentra ese ejemplar. Muy bien. Bueno, ahora sí que sean bienvenidas, profa y Areli. En esta ocasión, como ya le hemos comentado, vamos a hablar de lo que será la consulta popular del próximo 1 de agosto y los que estarían sometidos a un juicio político, que serían Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En esta ocasión vamos a iniciar con los 3 primeros, que es Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Carlos Salinas de Gortari estaría acusado de 1, el fraude de 1988, 2, de privatizar las propiedades del Estado, 3, de entregar los recursos naturales por medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 4, de dar órdenes de asesinar a los indígenas que se oponían a este famoso tratado, y el quinto y el más polémico, que es el asesinato de Colosio. Entonces, profa Mayra, empezamos con usted. Perfecto. Pues bueno, a ver, yo creo que aquí es importante primero empezar haciendo una reflexión o un pequeño bosquejo. Cuando se nos llama una consulta popular, una consulta ciudadana o como le querramos decir, sí es importante siempre decir nuestra opinión, saber cómo está el país para poder hacer un análisis y pues eso, no nada más decir una doxa desprovista de reflexiones, sino realmente es decir una opinión, sino irnos al desarrollo del pensamiento epistemológico y crítico. Cuando alguien le pregunta a otra persona, oye, ¿te gustaría que castiguen a alguien que irrumpió las leyes, que hizo actos de lesa humanidad como lo que comentabas de Acteal, o como la matanza de indígenas, que yo en el caso incluso de Cedillo no le podría dar, recorriéndome un poquito otra connotación más que un acto de lesa humanidad? Todos vamos a opinar que sí, lo controversial aquí es quién está haciendo el llamamiento y qué tanto realmente estamos siguiendo una consulta que nace por y para la ciudadanía y qué tanto estamos siguiendo la ocurrencia que puede llegar a tener cierta base, y lo entrecomillo, de quien ahorita ostenta el poder político. Pero bueno, en el caso de Salinas, para ser claros, primero, si nos damos temas por tema,
casi siempre lo podemos ceñir en el tema del neoliberalismo. Un Estado que no supo cómo enfrentar el cambio, pero no solamente es eso, que parece que todos lo tenemos muy claro, pese a que nosotros quizá no vivimos la década de los 80 tal cual, porque no habíamos nacido, la gran mayoría, algunos sí, pero sí hay lecturas y sí podemos identificar qué es el modelo neoliberal, qué le corresponde a Salinas y qué no. Es muy fácil criticar el neoliberalismo sin entender el neoliberalismo. La postura teórica puede ser muy buena, el problema no es la postura teórica, el bagaje conceptual que tenga, porque es ideal finalmente, sino la forma de implementarlo. Y también no es culpa del neoliberalismo, sino quizá de la poca preparación que tenía el país para irse a meter a tratados internacionales, a la gestión de acuerdos internacionales, a no estar preparado para el cambio democrático, como se le culpa a Salinas del asesinato de Colosio, y a un Estado, pues básicamente que se ciñó en la privatización. Entonces, ¿qué tanto es culpa del presidente como figura y qué tanto realmente es culpa de todo un país que no estaba preparado para los cambios? Parece que nos quisimos meter en la camisa de fuerza y meternos a un sistema que no tenía todavía, digamos que la suficiente, el suficiente tiempo para poder implementarse sobre contextos latinoamericanos y específicamente sobre el mexicano que pues a veces no tenemos mucho hacia dónde movernos. No somos o no nos sentimos tan parte de América Latina económicamente hablando, pero tampoco nos insertamos en los países del norte. Entonces parece que estamos entre dos mundos, entre conectarnos en lo que culturalmente compartimos lenguas, quizá algunas tradiciones y gran parte de nuestra economía en desarrollo, por no denominarnos tercer mundo, y la incapacidad que hemos tenido, no sé, algún comentario que podíamos tener como resiliencia hacia la incapacidad de orientarnos hacia el modelo neoliberal. Yo cerraría con esa reflexión. ¿Qué tanto es culpa de Salinas como tomador de decisiones y qué tanto es culpa de no saber adaptarnos al modelo neoliberal? Ok, muy bien, me pareció muy buena su explicación, profa. Seguimos con los argumentos de Areli, o bueno, la opinión de Areli sobre el sexenio de Carlos Salinas, perdón. Bueno, estoy de acuerdo también con la maestra Mayra, en gran parte, justo con la última reflexión que realiza acerca de que qué tanto es culpa de la figura presidencial y qué tanto también nuestro país no estaba preparado para ese tipo de cambios. Es correcto, sin embargo, la vista de la sociedad hacia ese sexenio, sobre todo yo hablo porque, pues, como bien dice, a mí no me tocó, pero lo que sí me ha tocado es ver cómo se ha ido arrastrando todos esos problemas o todas esas decisiones que justo por cuestiones de no estar preparados a nivel país en diversos aspectos, pues esas decisiones que tomaron, no solo la figura del presidente, sino todo la ramificación de políticos en ese entonces, así como los de sexenios posteriores a ese, ¿no? O sea, ahorita también tenemos esa parte, ¿no? La apertura de la pregunta da hacia no solo las figuras de los presidentes, expresidentes, perdón, sino también a todas las personas que se vieron involucradas en esas tomas de decisiones. Entonces, sí, concuerdo con que nuestro país, al igual que en los que se suscitó el neoliberalismo, no estaban preparados porque justo cuando se implementó el neoliberalismo, que fue en Chile, ¿cómo le llaman? Le llaman el laboratorio, ¿no? O sea, realmente era una situación pues, digámoslo así, prueba y error, ¿no? Entonces, son cuestiones que no estaban preparados los países, tenemos un nivel de desigualdad enorme y al querer implementar este tipo de acciones para el desarrollo, pues
no se estaba pensando realmente en todos los sectores de la sociedad. Considero yo que por ahí puede ir la parte del juicio, no solo a Salinas en este sexenio, sino a todos los que tengan que investigar y que hayan estado involucrados con esa toma de decisiones. Ok. Ahí Starelli mencionó algo muy interesante que yo he retomado en varias ocasiones, que es Chile, que se le consideró el laboratorio neoliberal y que justamente fue considerado como tal durante el mandato de Augusto Pinochet, que llegó a la presidencia por medio de un golpe de Estado hacia Salvador Allende. Entonces, profa, ¿usted piensa que Carlos Salinas debe ser enjuiciado en caso de que gane el sí en la consulta del próximo 1 de agosto? Ok, brindar una respuesta dicotómica es lo que está orientada, digamos, también la pregunta de la encuesta. Y no puedo responderla tan certeramente si no está complementada, retomando un poco de lo que decía Arely. Sí, que se le juzgue, pero no nada más a él, porque es una red de personas que estuvieron involucrados en esa toma de decisiones. La cabeza puede ser la parte más visible. Podemos leer extractos en documentos diversos en donde hay que no guiarnos por chivos expiatorios y demás. Está muy bien, está perfecto, pero entonces tampoco ocupemos la figura del presidente como la única culpable de todo. Entonces, para mí sí sería un sí, hay que castigarlo a él y a quien cometa cualquier acto digamos, en contra de el pacto social, el beneficio comunal, pero no nada más a él, porque me parece incongruente que, por ejemplo, la persona encargada en su momento de salir a decir, oigan, se cayó el sistema y las elecciones no están funcionando y la vida democrática del país se vio limitada, sea la misma persona que en el gobierno actual es uno de los pilares fundamentales del gobierno, Bartlett en este caso. Entonces, si vamos a actuar con congruencia, pues no nada más a la cabeza, a todos. Y así como se tiene que juzgar a Salinas por, que me parece, eso sí hago la connotación, el presidente con mayor preparación académica en cuanto a la formación de economista, que no significa saber tratar asuntos públicos, pero bueno, así como se le va a juzgar a él, que también se le juzga al actual por enviar inundación a cierto sector de Tabasco por no tomar decisiones sobre la pandemia. Entonces, si vamos a aplicar la ley, que sea parejo, que sea para todos y que sea también para los integrantes y no nada más aquellos que están en la cabeza. Entonces, sería sí, siempre y cuando sea un castigo o una consulta mucho más densa que nos permita también identificar, no nada más, por ejemplo, en el caso de Calderón, a él, sino quién estaba, por ejemplo, a cargo de la concesión de las guarderías. Todos sabemos lo lamentable que fue el caso de la guardería ABC y como ese, pues mucho más ejemplos, ¿no? Pero que sea él y a toda la red, retomando lo que Araceli postulaba también, porque no nada más están solos a expensas, ¿no? Pueden ser la parte más visible, pero no la única. Está bien, profa. Muchas gracias. Arely, ¿tú consideras que se le debe enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari por todos estos delitos que se le que se le acusan? Bueno, para empezar, pues la misma pregunta no nos da esa apertura al concepto de enjuiciar, ¿no? La misma pregunta nos dice más bien investigar, ¿no? O sea, que haya un proceso previo al juicio, ¿no? Esa es una. Considero yo, y siendo determinante, que sí, ya lo comenta la maestra y lo reitero yo, toda la red que tenga que ser investigada por las decisiones que se tomaron, porque no es una figura solamente la que toma las decisiones, sino están acompañados de otros, y lo vimos con Peña Nieto en el caso de las reformas. Se enviaron las reformas
y los diputados fueron los que aprobaron y ahí lo vemos, ¿no? Hay un video hasta donde se ven muy, muy felices aprobando todas las reformas estructurales que realmente, pues, digo, como en todo, no hay blanco ni negro, hay matices en todo y no vamos a decir que dentro de esas reformas todo es malo, eh, pero tampoco no todo es bueno, ¿no? Y no todas las decisiones que se han tomado son en pro de, pues, de las mayorías. Yo lo veo así. Yo sí estoy de acuerdo con que se lleve a juicio a quienes resulten responsables de todas las decisiones que ahora nos pesan sobre los hombros, tanto a las generaciones anteriores como a las que venimos llegando, que gracias a esas decisiones es por las que nosotros tenemos menos acceso a bienes, a vivienda, a comprar un coche, incluso a viajar, cosas que a lo mejor todos aspiramos a eso, pero realmente son a veces casi nulas por la precarización laboral y todas estas cuestiones que venimos arrastrando. Y sí, yo sí estoy de acuerdo con que se lleve a juicio a quien resulte responsable. Ok, pues bueno, ahí sí concuerdo. Sí debería de haber un juicio. Y pues, bueno. No sé si tengan algo más que agregar, profa Mayra o Areli. Sí, a mí me gustaría agregar justamente en el caso específico de Salinas, han pasado básicamente un poco más de 30 años y juzgarlo por acciones en materia económica es mucho más complicado, porque leyendo la pregunta tal cual que va a aparecer es, ¿estás de acuerdo o no con que se lleven a cabo las acciones pertinentes, tal, tal, tal? O sea, ¿estamos de acuerdo con que se implementa la ley? La pregunta no daba espacio para más, ¿no? Y que se busque el causa de las posibles víctimas. Entonces me parece una pregunta que, utilizando un término muy mexicano, cantinflea. Es como si a nosotros nos preguntaras, oye, ¿estás de acuerdo con que castiguen a él que acaba de romper la ley, a él que acaba de hacer X cosa? Pues vamos a decir que sí, pero el trasfondo es mucho más grande. Seguir culpando de las condiciones de este país a Salinas me parece limitativo. No todo es culpa de quien estuvo en su momento, digamos, al frente. Sí, se tomaron malas decisiones, eso es evidente. La privatización llevó a la venta, por ejemplo, de Telmex, pero pues también hay que ver qué era Telmex con la participación del Estado versus cómo se convirtió Telmex con la participación de los privados. Puede haber buenos y malos ejemplos, pero sigue siendo cómodo seguir culpando a gobiernos del pasado por las malas condiciones que tenemos actuales. ¿En qué momento nos hacemos responsables del piso social que tenemos ahorita tan desequilibrado? Ha pasado la mitad de un sexenio, ya tuvimos alternancia política desde el año 2000 y no hemos conseguido el cambio. Entonces, ¿en dónde está el error? Sacar una pregunta y tratar de aplicar la ley, que es lo que está haciendo la consulta, no me da espacio para más, ¿no? En un país en donde el kilo de tortillas te cuesta 18, 19, 20 pesos en algunas zonas del país, de poco me sirve una consulta si no está postulada o no lleva un trasfondo más amplio que sería, ¿qué voy a hacer ahora más allá de preguntarle a alguien si quiere o no que aplique la ley? ¿Qué voy a hacer para tratar de regular los precios, para, no sé, para hacer algo distinto por las condiciones de estabilidad de este país? La consulta es linda, es bonita, sirve y está muy bien participar, que cada quien opte por la opción que mejor convenga y crea sus necesidades, expectativas y experiencias, pero que no nada más nos quedemos centrados en el pasado, sin una postulación que me permita modificar mis condiciones actuales. Ok, bueno, Areli, no sé si tengas algo más que agregar. Perdón, sí, me parece importante lo que dice la maestra. Sí, es cierto, tenemos que enfocarnos también a mirar hacia lo que está haciendo la actual administración, obviamente. Sin embargo, no podemos dejar atrás lo que hubo en el pasado, porque justo eso es lo que, y lo reitero, a lo mejor soy un poquito repetitiva en ese aspecto,
pero yo lo puedo ver, yo lo puedo palpar y al igual que yo, muchos compañeros de la universidad, amigos, que todavía vivimos con nuestros papás y que realmente para nosotros es algo, no quiero sonar como mal o de mal augurio, pero casi es imposible poder adquirir un terreno, ya no se diga una casa. Entonces, son cuestiones que sí se dieron gracias a las decisiones anteriores. Obviamente que este gobierno actual y los gobiernos posteriores tienen que respondernos, tienen que solucionar esos fuegos que otros encendieron. Obviamente, eso no se pone en tela de juicio. Yo considero que para poder mirar hacia el frente, siempre tenemos que recordar bien el pasado y por qué llegamos hasta donde estamos. Esa sería mi intervención. Ok, bueno, eh, pasamos al siguiente expresidente, que sería Ernesto Zedillo, quien fue presidente del 30 de noviembre, del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. Él estaría acusado de tres cosas, y me sorprende que sea nada más tres, debido a que en mi opinión, deberían de ser muchos más. Sería el FOBAPROA, el Fondo Bancario para... el FOBAPROA, perdón, este, la masacre de Acteal, que es que es lo que anteriormente había mencionado la profa Mayra, y la masacre de Aguas Blancas. Entonces, Arely, empezamos contigo. Tu opinión sobre el sexenio de Zedillo y si debería de ser enjuiciado o no. Muchos califican o tildan a este expresidente como gris, como de relleno, como bueno, el título de títere se lo atribuyen a Peña Nieto, pero creo que no le queda de más a este expresidente. Y muchos incluso hacen referencia a que más bien o sea, creo que es al expresidente al que menos la gente lo tiene presente, a pesar de que esta situación con el FOBAPROA fue y sigue siendo algo que nos ha afectado con la deuda que se ha multiplicado por billones. Obviamente no considero que haya sido una mala decisión, leyendo un poquito los análisis de algunos economistas. Pues no considero que haya sido una decisión mala. Sin embargo, no sé, puede ser esta situación de que los mismos empresarios se colgaron de ese apoyo para poder, incluso sin tener alguna situación de bancarrota, pues que les pagara, ¿no? O sea, que se les diera ese rescate económico sin siquiera tener ahí algún tema de bancarrota. Me parece que ahí es el meollo del asunto en esta situación con el FOBAPROA. Es algo que leía hace unos días. Yo me preguntaba, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ahora a los jóvenes pensar en lo que comentaba hace rato, en incluso hasta tener un buen empleo? Vamos a emplearnos en algún lado y pues nos quitan muchísimo dinero de impuestos que se van a pagar una deuda que realmente, si hubiera sido bien manejada, si este fondo hubiera sido bien manejado, no tendríamos que estar padeciendo tanto o en tantos años el pagar esta deuda, ¿no? O sea, estaba leyendo que está prevista que se termine de pagar la deuda en 2070. ¿Cómo es posible que lleguemos a un nivel así de endeudamiento, de pensar que mi descendencia también va a tener que sufrir y padecer lo que ahorita a mí me cuesta mucho trabajo?
¿no? Entonces, considero que ese es uno de los peores errores que se cometieron, no tanto por la intención, sino por lo que hubo adentro y el mal manejo de ese fondo. Considero que eso es lo que mermó más y lo que ahorita la gente se queja mucho, pero en sí siento que él es un expresidente que pasa un poquito desapercibido. Esa es mi percepción. Ok, bueno, nada más una declaración, es Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Ahí, porque me equivoqué. Pero bueno, profa, ¿cuál es su percepción de este sexenio, que es el sexenio de Zedillo? ¿Debería ser enjuiciado? ¿Debería de quedar libre? O sea, ¿debería de quedar absuelto de esta consulta? A ver, sin duda alguna el tema del FOBAPRO, este famoso rescate bancario, es algo que a todos nos duele en el bolsillo, que básicamente es de donde vivimos, ¿no? Pero también hay que plantearnos la otra pregunta y con esto no justifico la acción. Si no era el FOBAPROA, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias para el país? ¿Qué había pasado con los banqueros, con el manejo de los recursos que aunque son privados, es decir, de cada uno de nosotros? Pero ¿qué hubiera pasado? Hay que también mirar, a veces hay que hacer control de daños. El control de daños de México es malísimo, pero también hay que plantearlo. Por esa parte, creo que no hay las suficientes herramientas para juzgar las acciones de Zedillo, aunque, pues bueno, finalmente le toca vivir nos toca vivir el efecto tequila, ¿no? Una resaca económica que hasta hoy en día la seguimos viviendo. Y hay que ver qué tanto viene del FOBAPRO el pago de nuestros impuestos, el ISR que nos cobran. Hay que ver qué tan asociado está un tema con el otro. Respecto al segundo, creo que sí. Sin duda alguna, y quitaría el creo, soy certera, sin duda alguna, juzgarlo por crímenes de lesa humanidad, específicamente por los 17 campesinos, en número oficial, 17 campesinos de Aguas Blancas y todos los indígenas de Acteal. Utilizar a quien teóricamente fue generado, creado e incluso institucionalizado para proteger al pueblo, mandarlos a, no sé, a cometer actos, a matar personas, a quemar ropa. Como hayan sido estos dos sucesos tan lamentables, vemos las imágenes de Acteal, ¿no? Gente, obviamente, en medio de su pena, exigiendo justicia y demás, y a todos nos puede llegar a mover. Por esos dos crímenes, sí, que serían acciones específicas que salen de la presidencia de la República, otra vez desde una red en donde a la cabeza está el presidente, pero hay muchos mandos medios que están también involucrados y que no se han visibilizado y que necesitan también pues tener un castigo, ¿no? Enfrentar las cortes que sean necesarias, nacionales y, ¿por qué no?, hasta internacionales. Entonces, el FOBAPROA creo que habría que defenderlo de manera distinta para quien pues pueda incentivarlo como la vía de que actualmente estemos en esta condición económica. En eso tengo mis dudas, pero sí respecto a Acteal y Aguas Blancas. Ahí sí las muertes son innegables, no le podemos dar la vuelta, es presente y no nada más todos los involucrados tienen que pues pagar por la toma de decisiones totalmente errada. Ok, muchas gracias, profa. Areli, no sé si tengas algo más que comentar respecto a esto, a estas tres acusaciones hacia Ernesto Zedillo. Sí, completamente. Estoy de acuerdo con la maestra Mayra. Sí, son crímenes que han quedado impunes hasta ahora. Acteal, que son 82 sospechosos y no han sido detenidos. O sea, no puede ser posible que ya hayan pasado que 20 años de esa situación y que siga impune. Por supuesto, estoy de acuerdo con que tiene que llevarse a juicio a un personaje y a todos los involucrados en esos crímenes. Ok, profa, ¿usted algo más que quiera agregar? Sí, respecto a Zedillo, aunque sí socialmente es considerado quizá en la memoria histórica colectiva
uno de los presidentes más grises y ya básicamente como el que le entrega al PAN el cambio de estafeta en el mandato presidencial, aunque muy gris, quizás sí uno de los presidentes más nocivos, más que el propio Salinas. Ajá, aunque también hay preparación de economista, pero más que el propio Salinas. Si Salinas básicamente vendió el país y en la consideración que socialmente la gente pueda tener, que yo no coincido del todo, finalmente tuvo 6 años para reorientar las acciones de un país entero y no tuvo tampoco las capacidades de hacerlo. Entonces sí me parece uno de los más dañinos, pero más grisáceos en la historia. La gente no lo tiene muy en la cabeza, pero sí a Salinas. Entonces parece que Salinas se ha convertido en el blanco en donde a todo el mundo le queda bien, que le caiga mal, le queda bien que odies a Salinas en el amplio sentido de la palabra, pero muy poca gente se acuerda de Zedillo, entonces habría que ser mucho más puntuales con las acciones que cometió Zedillo, la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, que sí puede ser un resultado del sexenio anterior, pero también ya con el poder en la mano, ¿qué te hace falta? Capacidades quizá para mejorar el país. Si ya me prometiste un país distinto, sea ese presidente o cualquiera, ya estás a la cabeza del gobierno federal, ¿qué necesitas si ya estás vertido de poder y de funciones para modificar las acciones que no te resulten convenientes? Después de, en su caso, 6 años, ¿qué le faltó a Salinas? ¿No sería como también buscarle el trasfondo? Reitero, hay que buscar un argumento más sólido para el FOBAPROA, muy dañino, sí, pero habría que buscar si se le va a guiar un castigo legal por eso, o en realidad habría que sentarnos más a analizar esta parte. Yo sobre todo considero de actear. Ok, que por cierto, también cabe recalcar que muchas personas consideran que el sexenio de Zedillo fue el sexenio en el que en el que inicia la tecnocracia en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional. Em, pero bueno, vamos a pasar al siguiente expresidente que sería enjuiciado en caso de que ganara el sí, que es Vicente Fox, que fue presidente el 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2006. Vicente Fox estaría acusado de, uno, dejar escapar al Chapo Guzmán; dos, liberar al incómodo hermano del expresidente Carlos Salinas, Raúl Salinas; tres, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente; cuatro, el Pemex Gate; cinco, que sería responsable junto al senador actual de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, responsable de la situación o del acontecimiento de pasta de conchos. Y la última sería la represión en Atenco, en San Salvador Atenco, que participó también el expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces, profa, empezamos con usted. ¿Usted qué opina sobre el sexenio de Vicente Fox? ¿Debería ser enjuiciado? Creo que Fox en ese caso sí es tan gris que habría que, lo mismo, sustentar cada una de las afirmaciones y cada uno de los castigos. Lo de la fuga del Chapo sí es muy de medios internacionales, muy de movilizar al país. Está bien, hay que prestarle la atención, por supuesto, pero el tema de fondo es el narcotráfico, no nada más la persona que está al frente. Ahorita, ya es la segunda vez que en su momento se fugó, en su momento también de un penal de Nuevo León, pero hay que ver si las condiciones del país han cambiado. ¿Realmente la captura de una sola persona puede modificar toda la realidad de un país? Si nos excusamos en eso, lo mismo, tuvo la oportunidad y no lo hizo. Raúl Salinas, pues bueno, lo mismo, se le recuerda más por obvias conexiones con el expresidente anterior, sus lazos consanguíneos, pero hay que ver qué tanto afectó socialmente hablando en materia de credibilidad. Ahora, el desafuero de Obrador. No me gustaría pues citarlo tal cual, pero a veces es necesario. Dios me libre de volverlo a citar en un documento, pero la guía ética del presidente actual dice: evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. Yo no coincido con esta postura del presidente y demás, es evidente, pero es muy interesante leer estas mismas líneas de su guía ética. No tratemos de imponer nuestro mundo. Entonces,
yo creo que una consulta ciudadana tiene un trasfondo más amplio que cobrar viejas cuentas personales. Cuando no estoy gobernando para mi persona y para mi grupo de pequeñas o N cantidad de personas que puedan ser mis aliados, creyentes y demás, pero invertir dinero en una consulta pública diciendo, es que él me quiso desaforar cuando hay temas más importantes a nivel país, ahí sí parece que me estoy cobrando una vieja deuda. Hay temas mucho más relevantes que específicamente este. Aquí mi principal molestia es, si vas a aplicar la ley, aplícala porque así lo dice, porque tienes el sustento, porque tienes las bases y no porque parezca un capricho. Si vas a cancelar un proyecto, demuéstramelo, llámese aeropuerto, llámese lo que sea, demuéstrame que tienes la razón y yo voy a estar de tu lado. Pero si no me lo puedes demostrar, entonces pues voy a seguir bajo esta idea de que entonces pues guiémonos todos por nuestras viejas rencillas y hay que hacerlo, ¿no? Ya para finalizar en los temas de movilizaciones, pues Atenco, ¿no? Una muy mala gestión de lo que en su momento iba a ser el aeropuerto y también un tema muy olvidado, pasta de conchos. Hay que ver qué pasó con esas familias. Los mineros jamás pudieron tener un sistema de vida estable, ni los viejos ni los actuales. Entonces, otro tema que venimos acarreando que tampoco han podido resolver. Entonces, juzgarlo quizá por estos dos últimos sí, pero no por el desafuero de Obrador. Ok, muchas gracias, profa. Pues sí, podría considerarse esto del desafuero, que me parece que fue como por eso de 2004, 2005, si no mal recuerdo, una venganza política contra Vicente Fox, se podría considerar como tal. Em, pero bueno, Areli, ¿tú qué opinas lo siento, sobre Vicente Fox? ¿Crees que sea una venganza política lo del desafuero o piensas todo lo contrario? Suena que sí, suena que sí. Sin embargo, pues yo considero que hay que ver los matices que existen dentro de esa acusación, ¿no? No considero que sea capricho, considero que hay que investigar de todas formas. Tanto la presunción de inocencia se tiene que aplicar para el acusado, pero considero que ponernos en una postura de es un capricho, es adelantarnos incluso a las investigaciones pertinentes. Estoy de acuerdo, es un presidente gris, pero siento que no tanto no tanto porque uno no se acuerde de él, sino por estas, como que es un expresidente que de alguna manera fue carismático, que trajo consigo la idea del cambio, de vamos a cambiar de estafeta, ya basta el PRI, ya, o sea, el mismo discurso que ahorita se utilizó, o bueno, en 2018 se utilizó con Morena y con el actual presidente, se utilizó con el PAN. Obviamente lo que vimos pues fue un cambio de color y realmente no un cambio sustancial en pues la vida cotidiana. Igual por lo de Atenco, sí, los que resulten involucrados totalmente tienen que ser investigados y tienen que pagar por lo que resulten ser responsables. ¿Qué mencionaste? ¿Qué otros, digamos, cargos o bueno? Acusaciones: el Pemex Gate, pasta de conchos y el Chapo Guzmán y Raúl Salinas. Bueno, es que con la parte del Chapo Guzmán es todo un sistema de narcotráfico que ha permeado desde muchísimo antes en las instituciones. Eso no fue un tema, no es un tema nuevo, no es un tema que que haya efervecido en el sexenio de Fox. No, es un problema que se fue presentando muchísimo antes muchísimo antes de Salinas incluso. No es una situación que, no estoy diciendo que no tienen que investigarlo, por supuesto, hay que investigar todo y quienes resulten responsables de cada cosa, de cada situación que se les puede llegar a imputar,
que paguen que se haga justicia y que paguen hasta donde tenga que llegar la ley, donde se tenga que aplicar la ley. Con eso sí estoy de acuerdo. Pues igual la parte de Raúl Salinas, pues más por la parte de Carlos Salinas de Gortari, entonces pues no sé, eso sí como que no me suena mucho y ya se acabó mi tiempo. Ok, ok. Bueno, no sé si tenga algo más que agregar, profa Mayra, a todo este sexenio de Vicente Fox. Yo creo que el grave error de Fox fue ser muy carismático con la población, pero muy poco capaz para los asuntos públicos. Y esta idea muy bien vendida de traer un gobierno nuevo y renovado, pero con viejas instituciones. De poco me sirve decir, yo voy a renovar si sigo con viejas prácticas, con instituciones con que sabemos que deben de cambiar muy lentamente porque los cambios institucionales vertiginosos serían contradictorios. Pero tratar de gobernar un país bajo el desconocimiento, bajo el caerle bien a la población, pues se te va a agotar en algún momento el que yo vea a alguien y pueda compaginar con su vocabulario, se me va a acabar cuando yo veo a mi monedero, a mi cartera, donde sea, y estoy viendo que el dinero ya no me es suficiente para mantener un sistema de vida, vamos, ni siquiera de clase media alta, sino tratar de solventar las necesidades del día a día. El grave error de Fox fue tratar de ser nuevo bajo la dinámica de las viejas instituciones. Incapacidad total nuevamente para los asuntos públicos. Ok, Areli, no sé si tengas algo más que agregar. Sí, justo lo que comentábamos, Vicente Fox brilla incluso hasta en la opinión pública por su ausencia, ¿no? ¿Qué es lo que escuchamos de las personas que estuvieron, digamos, de alguna manera viviendo más activamente en su sexenio? ¿Quién realmente gobernaba en la opinión pública el país? No era Vicente Fox, era Marta Sagún. Entonces, es una situación que ahí de opinión pública y que sí, es el expresidente gris, ausente, yo diría completamente ausente, el de la Coca-Cola, o sea, realmente, no, con esto no estoy diciendo que no se le deba, no digo llevar a un juicio, no estoy diciendo que no se le debe investigar, por supuesto que se debe investigar a todos, y esto creo que es algo que en lo que estamos de acuerdo todos, todos los involucrados que tengan que pagar, pues que paguen, y sí, y incluso, o sea, la opinión pública era esa, ¿no? Que gobernaba a su esposa, y pues si ella también está implicada en algún tipo de decisión, pues entonces también que esté su nombre dentro de los investigados. Ok, ok, muy bien. Bueno, mis queridos amigos, ya lo tienen aquí las opiniones de la profa Mayra, de Areli, respecto a la consulta, respecto a los acusados. Y bueno, vamos a una pequeña pausa comercial, no nos tardamos y regresamos para concluir con el expresidente Felipe Calderón, que gobernó del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre del 2012, y con Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018. Vamos a pausa y regresamos. ¿Qué haces? ¿Ya terminaste? Ya casi. ¿Qué onda? ¿No vas a terminar de lavarlos? No, ya me dio flojera. Todo lo tengo que hacer yo. ¿Qué haces? Oye, ¿vas a ir a participar a la consulta el 1 de agosto? No creo, eso es puro circo. Entonces, ¿por qué fuiste a firmar el año pasado si pensabas que era puro circo? No, al final de cuentas, la ley se aplica, no se pregunta. Pero luego estás quejándote que no toman en cuenta la opinión de la población y ahorita resulta que ya no quieres.
Entonces no te quejes si no se aplica la justicia. Puede que tengas parte de la razón. Entonces sí vamos a ir o no. Al menos por esta vez sí. Vamos, vámonos. No dejes que tu esfuerzo y tu tiempo se quede a medias. Sal y vota en la consulta del próximo 1 de agosto. Bueno, mis queridos amigos, regresamos de estos comerciales. Tenemos aquí a un profe que yo estimo mucho, que es el profe Osvaldo. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UAM Iztapalapa. Tiene maestría en Estudios Sociales y Humanísticos por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha trabajado en dependencias de gobierno estatal, en áreas de análisis político, es colaborador de consultorías para realizar trabajos de plataformas electorales en redes sociales y comunicación política. Actualmente es maestro en las licenciaturas de Economía y Ciencias Políticas y Administración Pública en la UAM Texcoco. Y es miembro fundador del Observatorio de Geopolítica, que es un trabajo de investigación avalado por la Universidad Autónoma del Estado de México por medio de la UAM Texcoco. Profe, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan bien ahora? Perfecto, ya Muy está. bien. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo uno de los sexenios más sangrientos, que incluso la escritora Olga Warnat lo considera así como el sexenio de la muerte, que es el sexenio de Felipe Calderón. En la consulta, Felipe Calderón estaría acusado de el fraude del 2006, del nexos con el narcotráfico o narcogobierno, que ahí tenemos a personajes como Genaro García Luna o Luis Cárdenas Palominos, por el caso de la guardería ABC, por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, por el asesinato de 17 jóvenes que fueron, que me parece que eran estudiantes del TEC de Monterrey, por la guerra contra el narcotráfico, estaría acusado también por corrupción, por el caso del Casino Royal, y a mi parecer por la muerte de Juan Camilo Mourinho, que era amigo cercano del presidente del PRI, Alito Moreno, y por el asesinato o la muerte de Francisco Blake Mora. Entonces, profe, vamos a empezar con usted. ¿Cree que sea una buena opción o cree que se le deba de someter a un juicio político a Felipe Calderón? Sí, no, ¿y por qué? No, bueno, buenas tardes. No, yo no creo que esto sea ni siquiera deba de haber una situación de si se hace un juicio a uno u otro expresidente, ¿no? Por las decisiones o malas decisiones que se tomaron, ¿no? O sea, para eso hay una evaluación al respecto. Se supone que si hay alguna, pues dijéramos, una responsabilidad jurídica, pues ya se le estará tomando la mano al respecto. Yo creo que así en general esta consulta ni siquiera no va, ese no es el fondo para mí la situación de la consulta, si se le debe enjuiciar o no a estas personas. Yo creo que no. O sea, de entrada no puedes enjuiciarlos porque tomaron decisiones, etcétera, y además no hay un punto donde decir, bueno, entonces si dice esta escritora que dices, bueno, pues fue el sexenio más sangriento, bueno, pues está bien, o sea, es el sexenio más sangriento. ¿Cuántos tendrían que ser para no ser tan sangriento? ¿No? O sea, no creo que podría haber una media sobre ese punto. Pues lo del fraude, bueno, sigue siendo pues una situación que para mí, desde mi punto de vista, ha quedado resuelta. No hay fraude. Al contrario, o sea, hay una situación extraña por parte de la dirigencia del PRD en ese entonces. Y pues por todas estas situaciones, pues Genaro García Luna pues, ya está en la cárcel, está en Estados Unidos, está siendo enjuiciado. Igual señor Palomino pues también ya está ahí al respecto. Entonces, yo no creo que se tenga que enjuiciar al respecto
respecto si es o no. O sea, además porque como es una cuestión incluso que se quiere llevar al ámbito legal, pues primero tendrías que comprobarlo que sí hay tal nexo, ¿no? O sea, nosotros podemos decir sí, es obvio, pero dentro de un juicio, pues en un juicio no se va a ver donde, pues la obviedad, ¿no? Sino, pues ciertas cuestiones legales muy constantes donde pues, si se pactó, no se pactó, o se mató o no se mató. Incluso, pues deberíamos de ver qué tan útil fue esta guerra contra el narcotráfico o si no fue útil esta guerra, o sea, cuáles fueron los resultados de todo esta, de ese punto. Desde el punto de vista, yo creo que la consulta contra los expresidentes, ni siquiera, es más, es que hay una cuestión aquí, o sea, ni siquiera es una consulta contra los expresidentes, o sea, ya esta idea ya se cambió, ahí sí, sino que ya es una palabra, ya es una consulta y una pregunta bastante extraña, ¿no? Que ya se ha formulado sobre otros puntos, ni siquiera sobre ellos, o sea, ya, o sea, no van a venir en la boleta, van a venir, ¿usted quiere enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari? No, o sea, ya es una otra pregunta, pues que va más sobre la evaluación, ¿no? Pues, ¿qué le pareció a este grupo? Y pues a nadie le ha gustado objetivamente a nadie le ha gustado estos sexenios y evidentemente pues se les va a querer colgar, ojalá fuera así una situación como una cuestión de un juicio sumario, ¿no? O sea, pues, me va mal por los presidentes o por las decisiones presidenciales, ¿no? Entonces, pues, no creo que sobre eso. Yo creo que hay un trasfondo más importante de estos juicios. Adelante. Ok, muchas gracias, profe. Profa Mayra, no sé usted qué opine, seguimos con usted. ¿Se debe o no se debe de someter a juicio en caso de ganar el sí a Felipe Calderón? Es que volvemos a rondar sobre lo mismo, es como preguntarle a alguien si estás de acuerdo a que si cometió un acto dañino, lo vayas a castigar. Sea quien sea, toda la gente va a decir que sí. Y como bien se menciona, el trasfondo es otro, sobre todo cuando se colocan temas tan dolorosos para la población como la guardería ABC, pues hay que ver qué tanto una consulta puede solventar los problemas que se han acarreado, ¿no? Cuando otra vez estamos hablando de una red o una telaraña de personas que tenían decisiones que tomar y que en su momento pueden ser justificadas, quizá en menor medida no, pero que, vamos, que en su contexto era lo que el control de daños que ponían a hacer. Muy doloroso, por supuesto, para el caso mexicano, refiriéndome al ABC, pero bueno, o sea, seguimos con temas muy, digamos que muy de moda, muy de parafernalia, muy de vamos a recordar las remembranzas históricas en este corto, mediano plazo que ha tenido México, pero ¿cuáles son los cambios realmente que se están propugnando? El enjuiciar a alguien, en salir a hacer una consulta, ¿va a cambiar en algo mi situación económica actual? ¿Va a reflejarse en algo, en un nuevo pacto social? Básicamente seguimos culpando al pasado de todo lo que nos sigue pasando. Y sí, no hay que olvidar la historia, ¿no? Pero, insisto, hay que concentrarnos también en decisiones actuales y no nada más en cobrar viejas deudas políticas, porque si eso vamos, pues bueno, seguimos culpando a Porfirio Díaz de todo lo malo que tiene este país. Entonces hay que, no sé, abrir la pauta, la cadena de análisis para proyectar un elemento mucho más de trasfondo que nada más salir a preguntar, a consultar temas que, pues bueno, que en mi juicio no tendrían ni siquiera que ser consultados, y ya que se quitaron los nombres, pues también pues, preguntar de manera abierta, oye, ¿estás de acuerdo que se castiga a quien cometió actos ilegales? Pues no tiene mucho caso, por lo menos desde mi perspectiva. Incluso, ¿no? Un mal manejo de la pandemia un mal manejo de la pandemia que sigue todavía con un presupuesto muy reducido, pero sí le vas a meter dinero a una consulta. Entonces es como que, digamos que tenemos otros temas inconclusos, temas mucho más importantes en el aire, y centrarnos nada más en errores del pasado, pues tampoco nos permite avanzar. No hay que perder la memoria histórica, pero pues también hay que centrarnos sobre temas actuales. Entonces, en el caso de Calderón, junto con los demás, como lo mencioné incluso desde Salinas, pues no habría mucho que seguirles en cuanto a su gestión como presidentes. Crímenes de lesa humanidad ya serían otros, pero bueno, ahí sería como otra la categorización. Ok,
Está bien, profa. Areli, continuamos contigo. ¿Tú qué opinas? ¿Se debe o no se debe enjuiciar a Felipe Calderón por estas acusaciones que él tiene? Yo opino que sí. Yo opino que sí, pese a lo que comentan los profesores o los maestros, opino que sí. Justo, reiterando, ha sido uno de los sexenios más sangrientos que hemos vivido. Yo recuerdo que estaba en primaria y en transición a secundaria cuando me tocó eh, ver, vivir en esa oleada de ya no puedes salir a cierta hora a la calle porque, pues, no, o sea, ya en la calle es, digamos, tierra de nadie, ¿no? Ver negocios cerrar por las extorsiones, ver y escuchar que ya encontraron a alguien despedazado en un lugar, descuartizado o colgado de un puente. Son situaciones que, claro, estoy de acuerdo, el narcotráfico obviamente fue lo que permeó ahí y que, repito, no fue únicamente en este sexenio, sin embargo, sí fue en el que se vio muchísimo más descarada la colusión. Yo sí lo pondría ahí. ¿Por qué? Porque y ahorita lo vemos con García Luna, llevando este proceso. Ahí vemos que sí había y sí hay vínculos entre gobierno y entre el narcotráfico. A mí, la verdad, es el sexenio que más me duele recordar, más me pesa mirar hacia atrás y pensar en todo el miedo que se vivía en esos momentos. A lo mejor suena un poquito fatalista, pero yo considero que sí, que de darse el sí en esta consulta, por lo menos sí me gustaría ver a un Felipe Calderón en un tribunal, por lo menos. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias, Areli. Profa. Sí, a ver, es que sin duda alguna ver, digamos que a los villanos de la historia a todos nos puede ser, digamos que hasta benéfico, nos puede dar hasta cierta paz mental, pero tampoco se trata de hacer una cacería de brujas. O sea, no estamos en Salem y me gustaría plantear también esta pregunta, ¿no? ¿De qué me sirve a mí como ciudadana normal, clase media, como alguien que le cobran los impuestos, que los paga, que sufre el que el kilo de tortillas esté a 18 pesos, más menos y demás? ¿De qué me sirve a mí este juicio que pareciera sumario y que pareciera Salem de repente? ¿A quién le sirve más? ¿A mí como ciudadana o al presidente para legitimar acciones? Para seguir viviendo todavía de errores muy lamentables del pasado. Y aquí hago una aclaración. El no querer someter a juicio no significa, o bueno, perseguir para que se enjuicien, no significa que esté o haya o estaré en algún momento de acuerdo con las acciones del pasado. Eso es otro punto, por supuesto, que son lacerantes para todos, pero sí me ronda mucho esta pregunta. A mí como ciudadana, en mi vida cotidiana, en mi mejora de calidad de vida, ¿de qué me sirve un juicio presidencial o un juicio hacia la cabeza de las administraciones? Puede estar muy bien que se castigue a alguien, pero también se tiene que reflejar en una mejora de la calidad de vida. Entonces, ¿para quién es más útil? ¿Para mí o para el presidente? En materia de legitimar, pues, acciones, ¿no? Y hasta ahí dejaría como esta pregunta abierta. Ok, Areli. Sí, estoy de acuerdo con la pregunta que hace la maestra. Sí, considero que también puede ser un acto para legitimar las acciones del actual gobierno. Sin embargo, sí siento que como ciudadanos ver y sentir que esa justicia se está de nuestro lado de la balanza, considero que sí es importante, saliendo a las calles a escuchar a la gente, a hablar y reactivando la memoria histórica, como bien dice la maestra, es muy rico escucharlos, retroalimentar esas vivencias con las que uno está actualmente aconteciendo. Entonces, yo sí considero que
por lo menos hablando de mí, sí considero que es una cuestión de justicia. Sí considero que es una cuestión de replantearnos el hecho de tanto nivel de impunidad que ha existido y repetimos, no solo con los presidentes, con todos los involucrados, con todos los políticos que han tomado decisiones, ya sea por error, no quiero decir por ignorancia, pero por error, por no saber cómo tomar estas decisiones, pero sí considero que es necesaria para llevar a cabo la justicia, para que la gente se sienta también tomada en cuenta. Entonces sí considero que sí es algo que nos sirve, sí, a lo mejor para legitimar lo que el presidente ha dicho, pero también para que nosotros nos sintamos parte de que se está llevando a cabo un proceso de justicia. Ok. Profe Osvaldo, ¿algo que quiera agregar usted? Sí, yo no estoy de acuerdo con esa parte de ver el pasado, porque es una situación de ver el pasado según quién, ¿no? O sea, si es el pasado de la 4T, pues sí ve que fue un baño de sangre el de Felipe Calderón, aunque hoy por hoy hay más muertos, ¿no? O sea, cuantitativamente hablando, este sexenio debería ser el más sangriento, o sea, es el más sangriento en este punto. Que Calderón fue el que inició la guerra contra el narcotráfico, pues tampoco, porque tampoco fue el primero que la militarizó, o sea, quien la militarizó fue Zedillo, o sea, fue desde ese punto. Quien hizo tratos raros ahí fue Fox, ¿no? Y donde incluso hay algo que se le achaca mucho a Calderón es de que hizo tratos con el cártel de Sinaloa, pero haciendo un recuento de los hombres caídos, o sea, de sicarios caídos, a quien más golpeó fue al cártel de Sinaloa. Hay hombres del cártel de Sinaloa, hay más sicarios del cártel de Sinaloa muertos durante el gobierno de Calderón que durante los otros sexenios, ¿no? Entonces, yo creo que no es la memoria de quién, ¿no? Y el pueblo de qué. O sea, el pueblo son todos y es nadie, ¿no? O sea, en este caso es la versión de él, ¿no? De Obrador, ¿no? En este punto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado cuando vemos hablar del pueblo y hablar de esa historia, ¿no? O sea, porque es la historia de quién, o sea, de quién y para qué, ¿no? O sea, sobre todo para qué, o sea, ¿para qué quieres ver eso? Bueno, gracias, esto sería hasta ahí. Ok, creo que sí. Yo considero, yo sí considero necesario el retomar a la historia, porque de la historia también aprendemos. Ahí recuerdo que la profa Mayra en alguna ocasión nos hizo llegar un documento, un escrito de un autor, que lamentablemente la historia sirve para adoctrinar. Y también es lo que comentaba el profe Osvaldo, ¿no? Que que depende del punto de vista de quien lo veas. Sin embargo, retomando las palabras de la profa Mayra, el que se le haga justicia a los niños de la guardería ABC, a los daños colaterales, porque así los consideró Felipe Calderón, como daños colaterales, a los daños colaterales que no tenían nada que ver en esta guerra contra el narcotráfico, que por cierto quisiera hacer un énfasis en que Genaro García Luna era, por así decirlo, la conexión entre los cárteles en México y el presidente. O sea, como tal, Felipe Calderón no recibía dinero, sin embargo, lo recibía por medio de un intermedio que era Genaro García Luna. Y bueno, nada más ahí un pequeño comentario. Pasamos al sexenio, al último sexenio que vivimos, que fue el de Enrique Peña Nieto, que fue del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre del 2018. Enrique Peña Nieto, para esta consulta, estaría acusado de corrupción, sobre todo de corrupción, que es lo que fue OHL,
Grupo IGA, caso de Odebrecht, la estafa maestra, o sea, en que incluso pues participó lamentablemente la UAM y no sé, me parece que 7 universidades públicas más, y que a través de contratos con empresas fantasmas adquirieron varios servicios. También estaría acusado del caso de los 43 de Ayotzinapa y del espionaje que recientemente se volvió a mencionar en estos días del programa Pegasus. Entonces, profe Osvaldo, empezamos con usted. Enrique Peña Nieto, ¿debe ser llevado a juicio? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? No, yo insisto, o sea, ninguno de estos presidentes no entrega la convención. Al inicio, ninguno debe ser enjuiciado por estas cuestiones. Yo creo que es una cuestión de evaluación y de seguimiento. De hecho, sobre Peña Nieto, pues hay 10 personas cercanas a él que están bajo juicio. Incluso Luis de Videgaray ya fue dado de baja del servicio público durante los próximos 10 años, no va a poder trabajar. Entonces está muy triste. Luis de Videgaray. Rosario Robles está en la cárcel. Y hay otros crímenes, o sea, incluso este hombre está en el hospital, está en la cárcel, pero en el hospital. Y hay siguientes puntos que están ahí, ¿no? O sea, no hay una situación en la cual pues no exista un caso sobre ellos. Ahora, ir directamente sobre él o contra él, pues igualmente, como te digo, pues es probarlo, ¿no? O sea, como tú me estás diciendo ahorita, pues es que Genaro García Luna daba dinero a Calderón, pues, ¿cuándo? ¿Dónde? O sea, es lo primero que te van a preguntar en un juicio, ¿no? Y si no, pues cuidado, porque entonces te van a demandar, entonces te vamos a tener que juntar, hacer una vaquita para sacarte, ¿no? Estás diciendo algo que no estás comprobando en algún momento, que seguramente es posible o es muy probable que así sea quien lo diga en algún momento dado, o sea, en este punto. Entonces yo creo que no hay una situación, por ejemplo, la idea de los 43 tampoco es culpa de él, ¿no? O sea, en algún momento dado, en algún sentido, sí. La manera en la que se llevó, sí. O sea, en la manera torpe en la que se llevó, sí. Pero igualmente si nos damos cuenta y nos vamos a 10 años atrás, o sea, no, ¿qué será? 15 años atrás, recuerdo cuando entra Vicente Fox, una de sus primeras cosas es desarmar al CISEN. Y el CISEN tenía, o sea, nada más para que veamos, en ese punto, entonces, ¿a quién vamos a culpar? El CISEN tenía como objetivo esta universidad, no por narcotráfico, sino por guerrilleros. Entonces, el CISEN no se dedicaba a buscar políticos solamente, sino también a buscar guerrilleros. Entonces, no los encuentra, se quita el presupuesto, y al quitarse el presupuesto, entra el narco. Entonces, ¿a quién vas a enjuiciar a ese punto? Y no entró el narco sin que nadie se diera cuenta. ¿A Fox, a Calderón o a Peña? O sea, no entra, o sea, no va dentro de ese punto. O sea, yo creo que hay que cambiar esa idea de, es que queremos justicia. O sea, ¿justicia de qué? O sea, queremos, más bien dicho, todo caso, un estado de derecho que esté apegado a las reglas más que a ese punto. O sea, desde mi punto de vista. Adelante. Ok, muchas gracias, profe. Areli, continuamos contigo. Ok, mira, yo más bien aquí pensándolo, en cuanto a la pregunta que planteó la CNDH, la Suprema Corte, yo diría que sí. O sea, juicio pues está por verse con las investigaciones, pero sí que está escrutinio, como bien lo dicen, la evaluación, el seguimiento, que sí está escrutinio, cosa que no está pasando, ¿no? O sea, tenemos 5 expresidentes en tela de juicio para ser investigados y ninguno de ellos, a pesar de lo que están comentando de la evaluación, el seguimiento, no se le ha dado un seguimiento. Entonces, realmente considero que sí, que en esa boleta debemos tachar el sí para que sean investigados, que sea investigado Enrique Peña Nieto. Con lo de los 43 que yo personalmente, como experiencia personal, fue el parteaguas para que yo decidiera participar en las movilizaciones sociales que se han venido suscitando a partir de ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba en la universidad
y a manera pues de empatía, pues obviamente se genera cuando escuchas una noticia tan fuerte como que han desaparecido 43 estudiantes, ¿no? Entonces considero que por ese hecho sí. ¿Por qué? Porque las investigaciones aún inconclusas apuntan a que probablemente el ejército, que tiene una base cerca de donde desaparecieron los normalistas, pues puede ser que esté inmiscuido en ese crimen, ¿no? Y entonces, pues, de alguna manera, quién es en ese momento, quién fue en ese momento, quién es el más alto mando del ejército, el presidente, no hay otro. No estoy diciendo con esto que el presidente puso el dedo en el renglón y mandó a desaparecer a los normalistas. Sin embargo, sí considero que puede ser probable que sí haya tenido o que sí tenga información que no se presentó en su ya echada para abajo verdad histórica. Entonces sí considero que deben ser todos sometidos a las investigaciones pertinentes, y Peña Nieto no se salva de eso. Con la estafa maestra, efectivamente, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues vemos que ahorita también se está arrastrando un proceso que lleva años, ¿no? Que es un mal pago a los profesores cuando justo inflaban precios de otras cosas que utilizaban y que no, o sea, no era lógico que costaran tanto. Entonces sí considero que quienes resulten ser responsables de lo que le toca a cada quien, sí deben ser sometidos a una investigación. Ok, pasamos con la profa Mayra y después le doy la palabra al profe Osvaldo. ¿Sí? Entonces, profa Mayra. Gracias. Sí, es que volvemos a rondar sobre los mismos temas. O sea, está bien investigar, está bien seguir el hilo conductor de los errores del pasado, sí. Pero aquí la pregunta también es, ¿castigar e investigar a ellos nada más? Aquí hay muchos más involucrados. Si alguien busca justicia, pues quiere a toda la cadena que rompió en los actos, ¿no? Pero no nada más a la figura presidencial. Es que aquí lo que me brinca a mí es prácticamente una consulta ciudadana que tiene muchos tintes populistas de vivir y seguir viviendo de viejos errores que estuvieron muy mal y nadie los está justificando. Pero investigar nada más a ellos, por ser la parte más visible, me parece, digamos, que enviar a la guerra a alguien que no tiene ni siquiera las armaduras. Es decir, seguir a la parte que más parafernalia dio, la parte más visible, a mí como ciudadana no me alcanza. O sea, es como de, sí, está bien, que los persigan, que los enjuicien si llega el momento, pero a mí no me basta. Entonces a mí se me hace, pues sí, digamos que una consulta desprovista de acciones. Y me van a seguir en lo mismo, ¿no? Y aparte, para investigar a alguien, necesitan entonces que yo dé mi sí para investigar, en este caso, a los presidentes, y para seguir la ley necesitan que yo, ciudadana, diga que sí, y que vaya bueno, otra vez repitiendo el esquema de las elecciones, que yo vaya y emita mi opinión y demás, y está bien seguir a los ciudadanos y, bueno, vamos, esa parte todos y todas lo sabemos, pero insisto, es que aquí necesitamos una réplica, un tema más de trasfondo. ¿De qué me sirve a mí seguir culpando nada más a la cabeza cuando hay más intermediarios? Y a mí me parece nada más que voy a cobrarte viejas deudas del pasado, ¿no? Es muy penoso una verdad histórica, eso nadie lo ha negado, los 43 y demás, es muy penoso como país, pero insisto, de poco a mí me sirve ver en la cárcel a Peña si no tiene una serie de acciones que puedan pues derivarse de esos procesos, ¿no? Corrupción. Vamos, si vamos a culpar a un presidente de corrupción, pues entonces culpemos a todos los que han hecho actos de corrupción en la vida cotidiana y por supuesto en las grandes esferas. Entonces, hay que articular un mejor discurso cuando se quiere perseguir a alguien por corrupción, a ojos de quién lo va a evaluar y qué castigo lleva de la mano a hacer un acto corrupto. Entonces, y además, ¿no? Si se quiere juzgar, que se juzgue parejo. No hay que vivir de los errores del pasado, no hay que olvidarlos, pero pues también hay que juzgar los de ahorita.
Anteriormente, si tú veías a un X personaje recibiendo fajos de dinero, era corrupción, pero si lo hace uno de tus familiares, nada más en mi diario colectivo, no pasa en este país, pero si lo hace un familiar recibiendo bolsas de dinero, entonces eso no es corrupción, es un acto del pueblo bueno que me está dando aportaciones voluntarias. Entonces, simplemente hay que actuar con congruencia y reitero, es para mí una consulta desprovista totalmente de acciones que puede caer en el populismo. Ok, muchas gracias, profa. Vamos con el profe Osvaldo y ya después pasamos con Areli. Entonces, profe, empezamos con usted. Bueno, o sea, no sé qué recordar que, por ejemplo, en el caso de los 43, pues creo que era Barca, ¿no? El que se llamaba el presidente municipal que estaba ahí. Se tomó una foto con Andrés Manuel, ¿no? Y finalmente él es el que tuvo la decisión, o sea, el primero que se le mencionó fue a él. Dice la compañera, pues sí, es que el presidente es el ejército el que está ahí, pues entonces pues, que se enjuicie al mando castrense que está a su parte, ¿no? Lo malo es que fue toda una mala forma en la que se llevó el caso, o sea, se llevó pésimamente, o sea, judicialmente, de manera comunicacional fue terrible. Entonces hay que recordar que en ese caso, o sea, una de las partes que tendrían que ser, o sea, simplemente por una situación, o sea, de cadenas y todo eso, pues también Andrés Manuel es culpable de esta situación de los 43, porque finalmente le dio el apoyo a esta persona, ¿no? Y tiene una foto con él no lo puede negar, o sea, no se puede negar ese sentido. Entonces él también, en nombre de la justicia y del pueblo bueno y todo eso, pues él también debería de estar ahí en ese punto. Dice, es que me van a mí a decir dentro de un año, ¿no? Creo que va a ser que si queremos que siga o no siga, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente hay que recordar ese punto. No es una cuestión de justicia, porque la justicia como tal es una cuestión subjetiva, sino es una cuestión de hechos, ¿sí? Y de Estado de Derecho. Cuestión que es lo que nos preocupa, porque lo que confirma la maestra Mayra, dice, la doctora aspiracionista Mayra, ahorita como nos está diciendo, es una cuestión de hechos, ¿no? Es una cuestión de, a ver, me parece o no, o sea, es o no es, los tiene o no los tiene. Entonces ahí va sobre venir ese punto. Gracias. Ok, muchas gracias, profe. Areli, vamos contigo. Y bueno, hola maestra, Mayra, no saludo, maestra. Adelante. Areli. Pues yo sí, hablando ya y cerrando a lo mejor un poquito el tema con los presidentes y, bueno, expresidentes, siento que sí, efectivamente esta consulta tiene un trasfondo o desde mi punto de vista tiene varios trasfondos. Uno justo es reactivar la memoria histórica de las personas. Dos, incentivar la participación en esta democracia, valga la redundancia, participativa, y que no solo se quede en la democracia representativa. Entonces yo sí considero que va por ahí y también considero que es mandar de manera pues mediática, mandar un mensaje aquí y justo creo que también se sustentaría el hecho de por qué se están presentando las cabezas de esos sexenios pasados, porque es mandar un mensaje, decir, o sea, vamos a dejar atrás la parte del presidencialismo y vamos a juzgar a quienes resulten responsables, empezando por investigar las cabezas, pero sí, claro, yendo también hacia las partes del cuerpo. Entonces yo sí considero que también es mandar un mensaje y para que pues los demás políticos que vengan y los que estuvieron involucrados y los que hoy por hoy están involucrados en cuestiones de corrupción, pues sean investigados y que sepan que no son intocables, porque sí, ustedes como bien dicen, la ley está, o como dice mucha gente, la ley no se consulta, la ley se aplica. Sí, pero entonces también vamos lo mismo con los derechos humanos. Los derechos humanos son universales y aún así no son aplicables a todos. Entonces sí considero que sí debe llevarse a cabo la consulta y pues ya se acabó mi tiempo.
Ok, muchas gracias, Areli. Profa Mayra, concluimos con usted. Sí, muchas gracias. Y en efecto, digamos que para redondear un poco las opiniones que he vertido, es que aquí, cuando se busca el castigo contra alguien, sea quien sea que cometió un acto que nos fue lacerante y más a nivel social, digamos que eso siempre vamos a decir todos, sí, hay que castigar el delito, sí, sea quien sea. Pero aquí el problema es que estamos hablando de una serie de acciones y nada más se está castigando o se busca castigar a la cabeza, ¿no? E insisto, a mí me parece una consulta desprovista de acciones, una consulta que no veo claro cuál va a ser la réplica para mí como ciudadana. Reactivar la memoria histórica no me va a significar cambiar la realidad social y queremos también reactivar justamente una economía muy golpeada por todo lo que ya sabemos, ¿no? Buscar justicia, sí hay formas, por supuesto, pero también habría que preguntarles a todos los que se han visto, que quizás hacemos todos, envueltos en crímenes o en cuestiones como la guardería ABC, si ese es el tipo de justicia que están buscando, o sea, parecería más representativa. A mí de poco me sirve, si fuera afectada, que metan al presidente, en este caso a Calderón, a la cárcel, si siguen dando la condonación de guarderías a cualquiera que no cumpla ni siquiera con los lineamientos. Entonces, reitero, a mí de poco me sirve una consulta desprovista de acciones. Y además, esto tampoco va a acabar con el presidencialismo, porque es una consulta impulsada en su momento por el presidente. Entonces, es ahí donde, digamos que está muy bien, reitero, mirar hacia el pasado, aprender de él, pero pues tampoco que a mí en lo particular que me vendan una consulta como la manera de modificar el país cuando ni siquiera están las bases para ello. Y a mí me parece francamente nada más vamos a traer recuerdos del pasado muy dolorosos, pero que en nada me van a replicar en la actualidad. No hay que olvidar, pero pues también hay que ser conscientes, por lo menos desde mi perspectiva, que esto tampoco implica la modificación de mi realidad. Es más. Ok, muchas gracias, profa. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta, ya habiendo escuchado todas las posturas referente a los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Vamos a centrarnos en algo. Votar este 1 de agosto. Sí, no y por qué. Profa Mayra, ¿usted qué opina? Vo- eh, se tiene que ir a votar, sí, no, y pues ¿por qué? Tiene el micrófono apagado, profa. Ay, perdón. Ahí está. La participación ciudadana es buena, es deseable, se ha trabajado en este país para ello, sí, pero no se trata de ir a participar con una pregunta que no me da sustento, una pregunta que está gastando millones de pesos cuando estamos en medio de una carencia de insumos de medicamentos, todos los que hemos ido a servicios de salud públicos bueno, lamentablemente a veces soy de clase media aspiracionista y creo que estudiar es una herramienta, pero bueno, también he ido a una clínica de salud hace algunos cortos días y no hay medicamento y hay que comprarlo. Entonces, a mí de muy poco me sirve una consulta que en realidad no me va a replicar en nada y que se está gastando el de por sí mal manejado presupuesto público en nada. Entonces, a ver, sal a participar, tener una vida democrática, sí, pero en otras vías que no sea una consulta que para mí no tiene ni pie ni cabeza. Eso sería. Ok, profa, muchas gracias. Me da mucha curiosidad eso que comenta que usted es de clase media aspiracionista. Yo Me creo declaro que aspiracionista. Me yo, declaro yo, culpable de haber estudiado, perdóname, te estoy interrumpiendo. Me no, no se declaro preocupe. culpable de haber estudiado una licenciatura, de perseguir una maestría y de perseguir un doctorado. Sí, me declaro culpable. Totalmente, y creo que una forma de salir adelante, sin duda alguna, es estudiando. Que nada está garantizado en este mundo, por supuesto, pero pues bueno, este es un elemento mucho más complejo. Entonces sí, soy clase media aspiracionista, que lo mismo tiene que ir a buscar una consulta a lista, a una institución médica a las 5 o 4 de la mañana, en que sufre todo esto y que no me ciña una clase, que qué horrible querer salir adelante. Pero bueno, entonces soy muy culpable de creer que la educación en este país puede ayudar en algo. Ok, ok, vale, no se preocupe, por favor. Es interesante, ¿sabe?
creo que deberíamos de ver el concepto de aspiracionista. Por lo que yo entiendo, y no sé, a lo mejor profe Mayra o profe Osvaldo o Areli me pueden corregir. El ser aspiracionista es llegar a una meta, cueste lo que cueste, no importa si acabas con los demás, lo que yo entiendo. Y también hay que tomar en cuenta a los demás, o sea, no se puede ser tan egoísta como para decir, pues yo voy a conseguir esto y me vale si pienso a mi mejor amigo, incluso hasta a mi familia, o sea, no, yo pienso o yo creo que pues eso es ser aspiracionista y pues no sé, ahora sí que reitero, una cosa es ser aspiracionista y otra cosa es ser aspirante, aspirar a algo, que creo que es a lo que se refiere la profa, ¿no? El aspirar a el aspirar a tener un doctorado y pues que aquí en el canal a nosotros nos gustaría tener a una doctora, ¿no? Pero bueno, ya ese es como ese es un comentario. Profe Osvaldo, ¿usted qué opina? ¿Votar, sí, no y por qué? Bueno, esa respuesta depende de la posición, ahora sí, partidista de cada quien. O sea, yo no comulgo con las ideas de Morena. Y en ese sentido, entonces, para mí no es ir a votar. O sea, porque te voy a decir la situación. Hay que hacer un poco de historias corta de por qué se llegó a esta situación. Saqué unos datos, voy a ser breve. Hay que recordar que para que se pudiera hacer esta consulta, lo que es importante de ella es que es la primera consulta ciudadana que va a estar supeditada bajo la ley del INE, o sea, va a estar supeditada bajo la reglamentación del INE, o sea, que va a ser vinculatoria si se llega al 40% del padrón electoral. O sea, si esta misma situación se hubiera hecho años atrás, por ejemplo, con la situación de si queríamos o no el aeropuerto, pues el aeropuerto no hubiera pasado, o sea, así es, digo, no hubiera pasado a ser el Felipe Ángeles que es ahora. ¿Y cómo sucedió esto? Esto se logra por una reforma al artículo 35. ¿A través de qué? Primero, de la aplanadora que logra Morena en elecciones legítimas, que hay que aceptarlo, la gente votó por eso, adelante, está ahí. El problema es cuando pasa para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, dobla a otro poder, a otro de los poderes. Entonces, ahí ustedes me dicen, podrán decir, en ese momento se rompe el equilibrio de poderes y entonces se rompe la columna vertebral de la democracia. Tú puedes ir a votar, pero no hay una democracia detrás de sí porque hay un poder que se impone sobre los otros dos poderes de la Unión, en este caso el Ejecutivo. Ese es el trasfondo de todo esto. Ahora, para que sea vinculatoria, te digo que es el 40%. Tengo, según datos, en este punto, que la lista nominal son 96.676.29 millones de personas. Y para que sea vinculatoria, o sea, para que tenga validez vinculatoria como para buscar justicia, entonces tienen que ser 37 millones de personas las que tengan que votar. Recordemos que en la anterior elección se votó el 50% del padrón electoral. Entonces, pues la tiene muy difícil. Básicamente coincide con la capacidad de movilización que tenga Morena. Aquí no se va a votar por justicia. Aquí se va a votar por la efectividad que tenga o no Morena para movilizar sus huestes, porque la gente que va a ir a votar al final, cabo de toda esta situación, va a ser alguna gente que sí que tenga la situación de, pues bueno, es una situación de que voy a ir a votar porque es un deber ciudadano, pero la vas a ver la capacidad de Morena si tiene o no de movilizar 37 millones de personas. Dato curioso, el día de ayer Mario Delgado fue a Palacio Nacional en horas de trabajo del presidente, que no debe de recibir al presidente de este partido, porque pues hay horarios para eso, ¿no? O sea, el presidente puede ser, como él dice, un ciudadano, pero puede utilizar el domingo para sus labores partidistas, más no otro día. En este caso, entonces, nos vamos a ver cuál es el meollo del asunto, desde mi punto de vista, la capacidad que se tenga o no de Morena de movilizar gente, en este caso. Si no la tiene, entonces ahí nos vamos a dar cuenta en realidad qué tan fuerte es electoralmente Morena. Ahí sí es donde nosotros lo vamos a ver. Es como un examen. ¿Qué capacidad tiene Morena para hacerlo? O sea, para lograrlo mirando hacia las otras elecciones.
Es ahí donde yo creo que es el detalle de todo esto. O sea, no es una cuestión de justicia, es una cuestión de ver qué tanto hay. Y hay una cuestión que tiene encima Morena, que no tiene un padrón, o sea, es un partido que no sabe cuánta gente tiene afiliado. O sea, ese es el primer problema. Es algo que tiene el PAN, que no tiene afiliados, o sea, que está a punto de desaparecer porque no hay gente afiliada. El PAN es el segundo partido más votado, pero no tiene afiliados. Y Morena no tiene ni siquiera un padrón. Entonces, vamos a ver esa situación. Yo creo que ese es realmente el aspecto político que debemos de ver. Ya si se va a enjuiciar o no, entonces estaríamos al punto de estar viendo un simulacro de elecciones, que es muy caro, por cierto, o sea, en efecto, en este punto. Y si llegara a ser vinculatorio, entonces nos iríamos a una comisión de la verdad. Vamos a hacer esta situación, o sea, va a haber una comisión de la verdad contra Felipe Calderón sobre los actos del narcotráfico, por ejemplo. O si no queda, porque él siempre ha dicho, él ha mencionado, López Obrador, que él votaría por el no enjuiciar a los presidentes. Entonces esto sellaría finalmente la amnistía con la élite política a la que acaba de ingresar, ¿sí? Porque dentro de 10 años, cuando ya seas un doctor aspiracionista, tú vas a hacer ese punto, te vas a dar cuenta que va a haber esa misma, y caiga el régimen de Morena, o sea, porque va a durar 10 años, es lo más que le doy en ese punto, va a caer. Entonces vamos a darnos cuenta que sus hijos lavaron dinero, porque eso sí está comprobado que lavaron dinero, que López Obrador tiene algunos desvíos de fondos, porque no está dado en el SAT. No sé por qué Santiago Nieto no lo investiga. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces yo creo que aquí la situación se empieza a ver un poco más compleja en este punto. Es un gran simulacro y vamos a ver. Yo no voto por Morena, no creo en eso. No voto por Morena. Si crees en Morena y crees en lo que cree el presidente, en ese punto, pues sal y vota y apóyalos en ese punto. Creo que hasta aquí me quedo. Saludos. Ok. Saludos a Estación. Sí. Muy bien. Adelante. Muchas gracias, profe. Continuamos con Areli y después vamos con la profa Mayra. Entonces, Areli, vamos contigo. Sí, gracias, Obed. Mira, yo considero que sí hay que salir a participar. ¿Por qué? Porque nos guste o no, la consulta ya está. Y la operatividad para llevar a cabo la consulta ya está. Esos millones, nos guste o no, ya están para la consulta. Y de alguna manera sí siento que, aunque no estemos de acuerdo, pues si ya, como comentan, es un desperdicio de dinero, pues es aún más un desperdicio de dinero si de plano no vamos a ejercer uno de nuestros derechos, ¿no? Considero, esa es una. Otra, la maestra Mayra comenta que sí, vivimos una situación sanitaria alarmante, por supuesto que sí, no lo niego, hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, por supuesto que sí. Sin embargo, antes, no habiendo consulta popular, no invirtiendo ese dinero que ahorita se está invirtiendo para la consulta, de todas formas no había medicamentos, de todas formas no había camas, de todas formas el servicio en los hospitales era deficiente. Entonces, si ahora con una emergencia sanitaria está llevando a cabo una consulta popular, y ya está, nos guste o no, yo considero que sí deberíamos salir a participar. Esa es una. Otra, comentaban hace rato que bueno, participar, perdón, se me fue un poquito el hilo. Sí, yo considero que sí debemos salir, porque ya está, porque antes de todas formas pues no había suficiencia hospitalaria, y pues sí considero que sí deberíamos salir a ejercer ese derecho básico, participar, volvemos a lo mismo, reactivar la memoria histórica. Comentaban hace rato que a lo mejor no era con esta consulta donde se debe participar, yo pregunto, si no es esta consulta donde se debe activar la participación ciudadana, entonces, ¿con qué? Entonces, ¿cuándo? ¿En qué momento? Yo ahí dejo mi participación.
Ok, muchas gracias, Areli. Profe Mayra. Sí, es que, a ver, el no apoyar el juicio o posible juicio, en fin, como le quieran llamar, a expresidentes, no significa que de manera particular apoyemos los actos del pasado. Eso es también un punto relevante. Pero bueno, lo dejaré ahí como para la reflexión también. Y también es una consulta, insisto, porque incluso tomé la nota, que busca legitimar más a un gobierno actual, reavivando dolorosísimos recuerdos del pasado. Entonces, a mí me parece que lo triste es que prometas justicia cuando tu consulta está desprovista de acciones, cuando la consulta es un elemento y es un estado de derecho mucho más amplio que no debe de caer o recaer nada más en una consulta. Hay un cuerpo colegiado mucho más amplio, una serie de elementos del Estado que se deben de desplegar, pero no con una consulta, no mediante la popularización de voy a meter a la cárcel a tal persona. Insisto, es algo desprovisto de un cuerpo, de una serie de reflexiones más profundas. Es algo muy visible que pueda ser muy popular al gobierno en turno, pero que en nada puede cambiar en realidad este aporte social. Es remover, reitero, un recuerdo muy doloroso de las personas que hay que tener, no hay que olvidar, estoy de acuerdo con eso, pero que está desprovisto de acciones. Entonces, si se cree en que eso es una forma de participación ciudadana, pues está bien que la gente salga, que se manifiesta. Esto no es un llamamiento a no confíes, no salgas, no votes, no te expreses, no, por supuesto, que cada quien haga lo que considere correcto respecto a cómo puede vincular y expresar su opinión, pero también que sentemos cabeza y conciencia de que una consulta desprovista de acciones me implica mucho gasto de dinero y que, como se mencionaban, pues el dinero ya está, ya se gastó, pues sí, pero entonces no le demos luz verde a que dentro de 2, 3, 5 meses me vuelvan a sacar una consulta que igual jale recurso público, que si de por sí ya no alcanza, pues tampoco me pueda brindar por lo menos un poco más de fluctuación para problemas que sí necesitamos, que sí hay atención, que está muy pendiente. Y si antes las cosas no estaban mejores, es que el no apoyar este gobierno no significa que yo reconozca que antes las cosas eran mejores, porque no lo eran. Simplemente es, no me vendas una cortina de humo diciéndome que ahorita estamos mejor que nunca y que las cosas por fin van a cambiar con una consulta, porque no es así. Es lo mismo que hizo Peña con su populismo, para algunos más barato que otro, y lo mismo que hace un gobierno actual, que critica el presidencialismo, pero que adora y vive y, vamos, se baña en el mismo presidencialismo. Entonces, es como esta incongruencia, no removamos recuerdos dolorosos cuando no vamos a garantizar resultados, y la garantía de resultados, pues bueno, es básicamente imposible. Reactivemos la memoria histórica, sí, pero de manera mucho más amplia, porque la vida democrática no nada más es el sufragio, el ir a las urnas. La vida democrática es un sistema mucho más amplio. Y hasta ahí dejaría ya mi participación. Ok, muchas gracias, profe. Profe Osvaldo, vamos con usted. Sí, bueno, o sea, es lo que vemos ahí, dice, es que ya ahí está el dinero y pues hay que ocuparlo, ¿no? O sea, el problema es que en qué manera está ahí, ¿no? O sea, realmente esta situación, esta consulta, es o sea, vaya, es una paradoja, es el quiebre de la democracia. O sea, no debería de existir tal situación. O sea, ¿por qué no lo hace? Porque finalmente o sea, dobló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, la dobló, o sea, algo que tardó décadas en tener una autonomía más o menos aceptable, la dobló, o sea, simplemente la quebró para que se hiciera una consulta a modo, o sea, incluso, o sea, ni siquiera es a modo de la, o sea, le cambiaron la redacción para que el presidente estuviera ahí y fuera más nebulosa de lo que es en ese momento dado. Para mí es muy trágico que pase eso, está ahí el dinero, o sea, y es por eso, o sea, digo, o sea, si eres partidista de Morena y de Obrador, pues sí ve y apóyalo, o sea, si no, pues simplemente quédate atrás, o sea, y demuestra que no estás de acuerdo con esta situación, o sea, ese es el punto, o sea, para mí no es una situación de recobrar la memoria histórica siempre ha estado ahí, siempre está en ese punto, el problema es que si se hace o no política. El punto también aquí es de que es un quiebre realmente, o sea, bastante peligroso, porque ya se hizo esto, y qué bueno, o sea, en algún momento dado, y sí digo qué bueno, de que ya no tenga el control completo y que tenga que negociar y finalmente hacer política, porque lo que se viene,
pues finalmente es una situación más antidemocrática. Aquí ya no es siquiera populista, sino que es una cuestión realmente antidemocrática lo que está haciendo este régimen, y peor aún, o sea, falto de, pues ya siquiera de, pues sí, de resultados concretos, ¿no? Y la pandemia, como alguna vez él dijo tristemente, pues le cayó al dedo, como anillo al dedo, porque es culpa todo de la pandemia, cuando antes de la pandemia la economía con él ya venía cayendo. Y sí, ahí sí difiero un poco de la doctora Mayra en ese punto, que sí estaban mejor las cosas antes con él, o sea, porque hubo durante 6 años, 7 años, que se creció. Todos los trimestres se crecieron y con Obrador ninguno se ha crecido. Eso es todo. Gracias. Ok, muchas gracias. Pero bueno, ahí quisiera hacer una pequeña anotación y voy a retomar las palabras que en algún momento dijo el profe Carreña aquí en el canal. Lamentablemente la democracia en México nos sale muy cara. Y es por eso que cada elección, cada proceso electoral y sobre todo en esta consulta, que esta consulta va a costar 500 millones de pesos, que pues creo que no es nada comparado con lo que se han robado en otros gobiernos. Ahí podemos ver la estela de luz, podemos ver el caso de la estafa maestra, con el cual se hubieran podido pagar 128,000 carreras a estudiantes de la UNAM. Lamentablemente, pues tenemos un proceso electoral bastante caro y creo que también deberíamos de hacerle un llamado al INE a bajar los costos, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos. Bueno, Arely, no sé si quieras comentar algo. Sí, y que además sumando a la aportación que hace Sobet, la propuesta era llevar a cabo la consulta de la mano de las elecciones pasadas. No se hizo así, y esto era justo para ahorrar el gasto de una elección aparte de la otra. Entonces, no se llevó a cabo así. Entonces, digo, yo lo quiero dejar ahí. Si nos está costando tan cara esta consulta, es también por una decisión del Instituto Nacional Electoral. Claro, claro. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta ahí las participaciones. Una disculpa al profe, ya no tenemos mucho tiempo, pero si quiere, profe, en otro momento lo invito y platicamos un poquito más a fondo sobre eso. ¿Le parece bien, profe? Claro que sí, está bien ahí. Vale, muy bien. Pues bueno, amigos de YouTube, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo, algo extensa, pero con mucha información y bastante nutritiva. Y el llamado que yo les haría es, si quieren salir a votar, salgan a votar. Si no quieren salir a votar, no salgan a votar. Incluso pueden salir a votar, pero votar por el no. Pero creo que mucha gente, y ahora sí que referente a una encuesta de polls, aproximadamente el 60% de la lista nominal, que rebasa lo estimado, pues votaría por el sí. Entonces, bueno, creo que tendremos que esperar al 1 de agosto. Una vez más, muchas gracias, profe Osvaldo, muchas gracias, profe Mayra, muchas gracias, Arely, por estar aquí en el canal. Amigos, nos vemos en un siguiente video. Bye. Hasta luego. Hasta luego a todos.